Este martes concluyó el último periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. De acuerdo con datos del Sistema de Información Legislativa, quedaron pendientes más de 8,000 asuntos en ambas cámaras, entre los que destacan iniciativas en materia laboral, de acceso al agua, regulación y uso lúdico del cannabis, así como las recientes reformas constitucionales que envió el presidente López Obrador, en este caso a la Cámara de Diputados. También los más de 100 nombramientos que están pendientes y que tienen que pasar por el Congreso Federal. Aunque ya se instaló la comisión permanente, los reflectores se centrarán en la contienda electoral del próximo 2 de junio y aunque ya se dijo que podría haber un periodo extraordinario para tratar algunos de estos temas, pues está por verse, porque además ayer se reunieron buena parte de los legisladores de Morena, del Verde y del PT con el presidente López Obrador. ¿Para qué? ¿Para tirarles línea? Es pregunta. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y luego de 6 años, el Senado de la República celebró su última sesión ordinaria, con varios pendientes. Ya le decía, además de varias violaciones también a la Constitución y por lo tanto han llegado todas estas acciones de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque pues no han sido nada cuidadosos, sobre todo los legisladores del oficialismo de Morena, del Verde y del PT, en sacar los dictámenes, las reformas y en enviarlas al Ejecutivo para su promulgación. Ha habido problemas en la técnica legislativa y hay quienes califican ya como a esta legislatura que va saliendo como una de las peores de las que se tenga memoria. Aquí le dejo una crónica. El Senado de la República cerró su periodo de sesiones, dejando a un lado más de 100 nombramientos y cientos de iniciativas pendientes. En la legislatura que inició el 1 de septiembre de 2021, se presentaron 2,686 iniciativas por legisladores de las 8 fuerzas políticas, de las cuales se aprobaron 262. 184 fueron turnadas a la Cámara de Diputados en calidad de minutas para su revisión y 78 al Ejecutivo Federal y Congresos locales. En el Tribunal Electoral quedaron pendientes por nombrar 49 cargos, entre ellos 2 magistraturas de la Sala Superior, 6 de las salas regionales y 41 vacantes de tribunales locales. Asimismo están pendientes 3 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entre los organismos en los que falta por designar vacantes están la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos. Entre las iniciativas pendientes está la regulación de la cannabis, la Ley General de Desarrollo Social y la de Aguas Nacionales. Además, durante los trabajos se violó en 48 ocasiones la Constitución al aprobarse leyes impugnadas ante la Suprema Corte, incumplir con obligaciones de transparencia, negarse a emitir leyes ordenadas por la Carta Magna y tener bancadas de un partido político inexistente o con menos de 5 integrantes. La Secretaría comunicará por escrito a los congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México y a los demás poderes de la Unión sobre la clausura de los trabajos del Senado. Se levanta la sesión. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y precisamente el coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería, lamentó que esta legislatura haya dejado varios pendientes. Reconoció que la Cámara Alta le ha quedado a deber mucho al país. Este Senado queda a deber mucho. Pues sí, evidentemente se aprobaron cosas y algunas, pocas, así con los dedos de la mano casi, buenas para el país. Pero hubo otras muchas que se quedaron ahí pendientes, que realmente no pudieron hacer que esta Cámara fuera mejor, que le sirviera mejor a este país. Y no solo en la Cámara Alta quedaron temas pendientes, muchos, como decía Julen Rementería,
Pues los diputados también dejaron en el tintero varias iniciativas, entre estas las que presentó en febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí un recuento de los trabajos pendientes en la Cámara Baja. En medio de lágrimas y acusaciones entre bancadas, la Cámara de Diputados concluyó su 65ª legislatura al clausurar el último periodo ordinario de sesiones. Me despido no sin emoción. He vivido quizás No he vivido quizás, no lo matizo. He vivido los mejores momentos de mi carrera política aquí, en este lugar. Lo agradezco. Un abrazo. Durante los últimos 3 años, la Cámara Baja discutió 7.716 iniciativas, de las que aprobó 839, desechó 375, retiró 601 y dejó pendientes 5.901. Esto de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Servicios Parlamentarios presentado el 29 de abril. En este mismo periodo se realizaron en el Pleno 34 sesiones con un tiempo acumulado de 132 horas continuas. Se dictó trámite a comisiones de 151 iniciativas y se turnaron 53 minutos con proyecto de ley remitidas a la Cámara de Senadores. En relación con los puntos de acuerdo, se dio cuenta al Pleno de 338 proposiciones y se aprobaron 135 proyectos de decreto y diversos ordenamientos en 113 dictámenes de punto de acuerdo. Sin embargo, entre los pendientes que quedan en San Lázaro destacan las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente López Obrador el 5 de febrero, así como la reducción de la jornada laboral y la llamada Ley Silla, además de 17 puntos de acuerdo de los órganos de gobierno. Lo cierto es que a partir de hoy la política mexicana y sus principales representantes centrarán todas sus fuerzas en ganar la contienda electoral del 2 de junio. Compañeras y compañeros, se levanta la sesión. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y bueno, pese a todos estos pendientes que dejan los legisladores del país, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, consideró prácticamente imposible que se convoque a un periodo extraordinario como lo había dicho Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena. Esto fue lo que dijo. Pero lo queremos dejar absolutamente claro. Es imposible que exista un periodo extraordinario. Y cuando digo imposible es porque se ocupa las 2/3 partes de la que hoy se habrá de votar y constituir, denominada comisión permanente, que es el grupo de diputadas y diputados y senadoras y senadores que en representación del Congreso de la Unión sesionan semanalmente en sustitución del pleno de ambas cámaras. Para eso se ocupan 2/3 partes. Esa comisión para convocar un periodo extraordinario, por supuesto no las tienen, no va a haber periodo extraordinario. Más tarde, senadores y diputados instalaron la comisión permanente. Los legisladores que la integran eligieron a Ana Lilia Rivera como la presidenta de esta comisión y se convocó a la próxima sesión para el 8 de mayo a las 11 de la mañana. Posterior al cierre de las sesiones, los legisladores de Morena y sus aliados se reunieron con el presidente López Obrador en el Palacio Nacional para hacer un balance de los resultados durante el periodo legislativo. A decir del mandatario, el encuentro también sirvió para agradecer el trabajo de los presentes, pues lo han acompañado en el proceso de transformación del país. Y mire, ahí están las imágenes, todos los legisladores haciendo fila para esperar la entrada a Palacio Nacional y la reunión con el presidente López Obrador. Y por cierto, unos meses de que el presidente López Obrador termine su administración, se convirtió en el mandatario que presentó más reformas en los últimos sexenios, pero también es quien más proyectos le han rechazado. Para que se dé una idea, en lo que va de su gobierno, López Obrador envió a la Cámara de Diputados 92 reformas constitucionales, superando así a Enrique Peña Nieto, quien presentó 90, y las 69 propuestas de Felipe Calderón. Pues prácticamente se acabó la actual legislatura, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, y se instalará esta comisión permanente donde se podrán tratar todavía algunos temas menores, nada de temas relevantes como reformas constitucionales,
y por lo que escuchamos de Jorge Romero en esta última intervención, pues tampoco va a haber un periodo extraordinario para poder llevarse al Pleno, a las comisiones y al Pleno las reformas del presidente López Obrador, algunas importantes que no surgieron de la Presidencia de la República o del Ejecutivo Federal, sino de algunas bancadas en la Cámara de Diputados, como la de reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal de los trabajadores mexicanos, que esa pues se quedó en el tintero, se quedó empantanada. Ahora, muchas de estas, sobre todo las que ya fueron aprobadas en comisiones, que ya se hicieron parlamentos abiertos, que ya se comenzaron a negociar, esos dictámenes se pueden sacar así como se quedaron para la siguiente legislatura. Y es la apuesta de muchos de los legisladores, sobre todo del oficialismo de Morena, esperar a obtener mayorías, la mayoría simple por lo menos, la calificada también se ve muy, muy complicado en cualquiera de las dos cámaras, pero por lo menos con la mayoría simple para llevar de nueva cuenta estas dictámenes, estas reformas constitucionales o legales, pues tratar de llevarlas al Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados y poder votarlas eventualmente. Lo cierto es que en esta reunión que tuvieron ayer los legisladores con el presidente, pues entre agradecimientos porque le pasaron reformas fast track, al vapor, sin la técnica que se requiere para poder pasar iniciativas de este calado, como muchas que son legales, pero que no se pudieron sacar constitucionales porque no tenían las mayorías, la mayoría calificada, pero que se hicieron de una mala manera, digamos, que además de que no se generaron los consensos, pues que normalmente se tienen que generar en las cámaras legislativas para poder sacar reformas, y pues terminaron en la Corte, muchas ya las echó atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y seguramente muchas otras que están en la Corte o que van a pasar en breve a la Suprema Corte de Justicia, como esta de las Afores, de la Ley de Pensiones, que crea un fondo de pensiones del bienestar con dinero de cuentas inactivas de trabajadores. Está el tema de la Ley de Amnistía y de la Ley de Amparo, que las tres van a ir a la Corte y vamos a ver qué resuelven los ministros y las ministras. Muy probable también van a echar atrás estas reformas. Pero ayer el presidente se reunió con los legisladores no solo para agradecerle supongo, estas consideraciones y condescendencia que tuvieron todos los legisladores de Morena y de los partidos aliados. Se cuadraron al pie de la letra, sin chistar, sin moverse ni un ápice de lo que les pidió o les ordenó el presidente López Obrador en términos de sacar reformas, y seguro también para que, pues ahora que ya no van a estar activos necesariamente en todas estas tareas legislativas, tanto los senadores como los diputados, hombres y mujeres, pues ahora representan ellos distritos electorales, representan estados de la República, y pues ¿qué les habrá pedido el presidente López Obrador de cara a la elección del 2 de junio? Pues que se vayan a trabajar a sus estados, porque además lo ha dicho también públicamente, a sus distritos y a sus estados. ¿Para qué? Pues para tratar de convencer a la gente de que siga votando por Morena, por el Verde, por el PT, por la coalición que va por la elección presidencial, pero por la mayoría en el Congreso Federal, la Cámara de Diputados, el Senado, pero por 9 estados de la República, por la mayoría de los congresos locales, por alcaldías, en fin, esta elección histórica que tenemos. Entonces, por ahí va esta reunión que solicitó ayer el presidente López Obrador, esta audiencia con todos sus legisladores. Y cuando digo sus legisladores es literal, son los legisladores del presidente López Obrador, por cómo se vio su actuación en esta legislatura. Y bueno, pues ahora seguramente se irán como los siervos de la nación a pedir el voto de los mexicanos a sus distritos y a sus estados en la República Mexicana. Vamos a ver si esto no raya en una violación al proceso electoral de este 2024, pero mire, por ahí va todo este tema político electoral, que si algo le sabe el presidente López Obrador, no es a ejecutar bien las políticas públicas, ni a gobernar bien, ni a hacer cálculos para sacar buenos proyectos con buena rentabilidad o que no se vayan al triple, como la refinería de Dos Bocas o como el Tren Maya. Lo que sabe el presidente, de lo que sí sabe, es de la operación electoral, de cómo ir a convencer, a vender esperanza a los mexicanos, aunque pues el gobierno termine como ¿no? Problemas en salud, en educación, no se diga de inseguridad, e incluso económicos, aunque la economía ha tenido estabilidad, pero no hubo ese crecimiento que prometió de 4%, decía, anual.
bueno, ningún año se logró ese porcentaje. Así que de eso sí le sabe y va a echar todo su resto el presidente López Obrador para intentar arrasar en las elecciones del próximo 2 de junio. Se ve difícil con la candidata Claudia Sheinbaum que suceda, digamos, esta planadora como la que pasó en el 2018 con el entonces candidato y presidente después López Obrador. Así que ya veremos, pero vamos a ver si surte efecto todo esto que les pidió ayer el presidente a los legisladores de una muy mala legislatura, eso sí hay que decirlo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.